Capítulo 229. Continuamos con Clary evitando a John y preguntándose por qué está ahí. Clary duda sobre qué hacer y llama a Serafina, pero no recibe respuesta. Pensando en ignorarlo, John discute con Clary, preguntándole acerca de si su amistad fue real o no. A lo que ella responde que nunca pensó en ser su amiga por conveniencia. John, al escuchar esto, se altera aún más y dice que nunca lo supo, por lo que le pide explicaciones, ya que su cabeza estaba hecha un lío por la confusión. Clary se niega, porque ya no tiene sentido, a lo que John responde que sí, porque todo inició desde ella, y le recrimina que si no hubiera descubierto su habilidad, nada de esto habría pasado. Clary se enoja aún más, y le dice que no juega a ser la víctima, y que no debería culparla por las acciones que tomó. John refuta que esto no significa el hecho de que ella lo haya amenazado y lo haya emboscado con toda la escuela, a lo que ella lo llama con furia un idiota porque solo trataba de ayudarlo. John aún así dice que bien pudo hablarlo con él, a lo que Clary dice que nunca quiso escuchar, que intentó de todo a pesar de su trato hacia ella porque pensó que podría llegar a él, dejando a un John consternado al darse cuenta de la realidad. Clary termina llorando y sigue reclamándole que a pesar de los años, él no la escucha. Y John con lágrimas piensa que al final ella nunca lo traicionó y fue él quien la alejó, retirándose con los gritos de dolor de Clary pidiéndole que se vaya. Cansado, se toma un tiempo en el parque y piensa en la mala persona que fue, dándose cuenta al fin que tanto Clary como Adrian estuvieron siempre para él. Llega William preguntándose por su paradero, ya que hacía horas que no llegaba a casa, sentándose a su lado y preguntándole qué está en su mente, mientras lo abraza. Al final, John termina diciendo que no sabe qué hará para compensar todo lo que hizo. Finaliza el capítulo. Díganme si no lloraron con este capítulo. Al menos yo como fan lo hice. Y eso demuestra que a pesar de que todo está pasando muy rápido, Uru nos está dando capítulos buenos unos tras otros. Y este fue uno de esos. Con el poder del guión de Uru, ahora entendemos que Clary no solo intentaba derrocar a John para evitar que destruyera la escuela por su tiranía, sino que era una forma para hacer volver a John al pasado y ayudarlo. Que fue muy mala idea, por cierto. Casi me da algo al ver cómo Uru hizo que John dijera que prácticamente todo es culpa de Clary por despertar su poder. ¡Rayos! Por casi quemó todo porque ese no era el diálogo que quería para él. Y más aún cuando veo a la gente acusando a John que quiere ponerse en plan de víctima, cuando todos sabemos que fue una víctima durante más tiempo que cualquiera de los personajes de la serie, siendo atacado, humillado y acosado durante años, y que ahora la gente se olvide de ese hecho, tal vez porque al final resultó tener una habilidad y no quiso usarla, o porque se comportó como tirano cuando lo usó. Realmente me molestó. John sufrió y llegó a un punto en el que la víctima se convirtió en el victimario, desatando su ira contra todos. Y el hecho de que Clary diga ahora que debe dejar de hacerse la víctima cuando prácticamente vivió pensando y siendo una víctima la mayor parte de su vida, no va a borrar ese hecho. Este capítulo en gran parte se enfocó en hacernos recordar el lado malo de John y su comportamiento. Pero no nos olvidemos cómo fueron los demás también, y especialmente todo lo que pasó John para llegar a ese límite. Pasando al punto más importante, sentí alegría y orgullo al ver el gran paso que dio John hacia su desarrollo, al admitir sus errores y su culpabilidad al saber toda la verdad sobre Clary. Él reflexiona sobre sus propias acciones y del hecho de que no quiso escuchar, hasta decir que está pensando en hacer algo para enmendar todo el daño que hizo. Me dejó bastante impresionada. Por fin dejó atrás gran parte de las cadenas que lo ataban, porque sabemos que falta Stu. Pero al mismo tiempo, me dio amargura y tristeza porque vimos esa cara destrozada de dolor, además de esas lágrimas de puro arrepentimiento reflejadas en su bello rostro. John merece ser feliz. Al final, me alegró cómo terminó el capítulo, viendo cómo Papi William, el segundo héroe de la historia, consuela a John con un abrazo que tanto le hacía falta. Esa imagen me dio 1000 años de vida. El hecho de que John correspondiera al abrazo, y además de abrir su corazón a él cuando le preguntó en qué piensa, con una respuesta sincera de John, al decirle que no sabe lo que hará para resarcir todo el daño que hizo, fue una de las escenas más emotivas de lo ordinario.
Espero que Papi William pueda seguir ayudando a John y le muestre que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Ok, no. Pero que siga ayudándolo para que por fin revele la verdad sobre Keon y, lo más importante, a confiar y creer en sí mismo una vez más. Respecto a Clary, sabemos que intentó ponerse en contacto con Sarah, por lo que una conversación entre ellas probablemente vuelva a darse en los próximos capítulos. Pasando a otro punto, muchos de ustedes están decepcionados porque John no se disculpó con Clary, pero John no pudo tomar mejor decisión, ya que unas disculpas en ese momento hubieran sonado falsas y sin peso como las del que ya sabemos. Para que una disculpa signifique algo, debes comprender completamente por qué te estás disculpando y sentir un verdadero arrepentimiento por ello. No decirlas porque no te queda de otra o porque ya te ves en el rincón. Por eso creo que ese no fue el momento adecuado para ello. Sabemos que sí o sí John debe disculparse, pero esperemos. Estoy segura que veremos una disculpa genuina, sincera y que valga la pena. Estoy ansiosa de ver cómo avanzará John a partir de ahora. Y me despido citando un dicho que dice: nombra a un héroe y te contaré una tragedia. Después de toda la tragedia que John atravesó, no dudo en que se convertirá en el mejor y en el más grande héroe que pueda haber en un ordinario. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir este. Hasta una próxima. Bye bye.